Muy buen día. El objetivo de este video es explicarles un concepto muy importante que es el ancho de banda, y se los quiero explicar mediante la serie trigonométrica de Fourier, utilizando esta señal que es el carácter B en ASCII. Bueno, vamos a comenzar. Aquí hay muchos conceptos que debemos tener muy presentes y entenderlos claramente. Por ejemplo, el periodo de una señal. El periodo de una señal es el tiempo en el cual se va a repetir la gráfica. Por ejemplo, aquí, observen, de 0 a T mayúscula tenemos esta señal. Decimos que T mayúscula es el periodo. Eso quiere decir que aquí se va a repetir esta señal. Después de T vamos a tener otra vez un 0, después dos unos, tres ceros, un 1, otro 0, y nuevamente se va a volver a repetir un 0, dos unos, tres ceros, un 1, un 0. De hecho se repite desde menos infinito hasta el infinito. Entonces también tenemos otro concepto que es muy importante, que es el de la frecuencia. La frecuencia es igual a 1 sobre el periodo. Entonces, ¿qué es la frecuencia? La frecuencia se mide en hertz o hercios, abreviado como Hz. Entonces un hertz es el número de ciclos que se llevan a cabo en un segundo. El número de ciclos por unidad de tiempo. Si hablamos de una rueda, querría decir que esa rueda completa un ciclo o da la vuelta completa en un segundo. Por ejemplo, si hablamos de 10 Hz, estaríamos diciendo que estarían dando 10 vueltas en un segundo. O si hablamos de 1 kHz, eso implica que esa rueda estaría dando 1000 vueltas en un segundo. ¿Sí? Hablando de señales, querría decir que esta señal pasaría, por ejemplo, en 1 kHz, si tuviera una frecuencia de 1 kHz, estaría pasando 1000 veces en un segundo. Entonces, eso es el significado de frecuencia. Entonces, vamos a irlo describiendo más a detalle, y de hecho con un ejemplo. Vamos a utilizar la serie trigonométrica de Fourier. Aquí tenemos la expresión de la serie trigonométrica de Fourier. Fourier nos dice que para señales periódicas, una señal periódica se puede descomponer en una suma de senos y cosenos ponderados por coeficientes. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que iniciamos con A0. A0 va a ser igual a 1 sobre el periodo de la integral de f de t en dt. Esta expresión nosotros ya la hicimos, ya la efectuamos. Sin embargo, podemos nosotros obtener un resultado de manera muy rápida, porque ya conocemos lo que vale la integral. El significado de la integral es el área debajo de la curva. Y calcular esta integral de f de t en dt sobre un periodo t0 a t0 más t implica que podemos empezar desde cualquier punto, pero debemos de recorrerlo todo un periodo completo. No importa el punto donde comencemos, pero debemos de hacer un recorrido a lo largo de un periodo. Eso es lo que significa t0 a t0 más t. En este caso podemos empezar de 0 y terminar en t. Y la integral aquí pues es el área bajo la curva. No hay necesidad de resolverla explícitamente la integral porque tiene mucha geometría. Entonces aquí el área no contribuye nada, aquí tampoco contribuye, en esta parte no, solamente contribuye en esta área, en esta parte, que geométricamente son rectángulos. Entonces la integral va a ser la base por altura, así de sencillo. Entonces voy a hacer ese cálculo. Eso va a ser igual a 1 sobre el periodo 1 sobre t
sobre T mayúscula, así es. Con T mayúscula estamos denotando, indicando que hablamos del periodo. Cuando coloquemos la T minúscula estamos hablando de la variable independiente. Entonces sería por la integral, 1 sobre T por la integral, donde la integral es el área bajo la curva. Si aquí tenemos que el periodo es T, eso implica que cada bit dura un tiempo de 1/8 del periodo, porque son 8 bits. Estamos trabajando con esta señal digital. ¿Sí? Una señal digital, un carácter en ASCII, este carácter en ASCII está codificado en 8 bits. Por lo tanto, cada bit dura 1/8 del periodo, lo que dure T, 1/8 de ese periodo. Entonces, aquí tenemos 2 bits, entonces la base de este rectángulo es 2/8. Es más, podríamos hasta unirlo aquí, decir que son 3, porque son 1, 2, 3, 3 de 8. 3 rectángulos de 8 que son diferentes de 0. Entonces la base serían 3/8. 3 entre 8. Aquí lo voy a enfatizar. Esto es la base por la altura. Por la altura vamos a decir que vale A. 3/8 de A. Ajá, aquí me falta 3/8 del periodo. 3/8 del periodo. ¿Sí? Base, eso es la base por la altura. Vamos a decir que tiene una altura de A. Unidades. Entonces observen que aquí está dividiendo y aquí T está arriba de la expresión, por lo tanto se van y nos queda simplemente 3/8 de A. 3/8 de la amplitud. Bueno, lo quise volver a resolver porque cuando tengamos geometría pues hay que usar la geometría y resolverlo rapidísimo. ¿Sí? Entonces tenemos a 0. AN ya lo resolvimos en la clase presencial, por lo tanto no lo voy a resolver aquí. Sin embargo ya lo tengo. Y lo tengo expresado aquí. AN. Esto es el coeficiente AN, que la fórmula es 2 sobre el periodo de la integral de T0 a T0 más T de f de T por el coseno de n omega 0T en dt. Entonces, en este caso, para esta señal no tenemos geometría, porque a pesar de que esta es una función que tiene paridad, ya sea paridad par o impar, esta no tiene paridad, entonces no la podemos reducir, tenemos que resolver toda completa. Pero aquí ya la tengo resuelta, porque no quiero meterme en esos detalles, que ya lo vimos, sino quiero expresar el significado de utilizar la serie trigonométrica de Fourier. ¿Qué provecho le podemos sacar una vez que tenemos los resultados? Y aquí tenemos la expresión para Bn, que es 2 sobre el periodo, la integral sobre un periodo de f de t por el seno de n omega 0t en dt. Y yo tengo aquí el resultado de haber hecho ese cálculo en esta parte, ¿sí? Que nos da 1 sobre npi multiplicado por, aquí abro un paréntesis general, es que va a envolver a todo esto, que es coseno de n pi cuartos menos coseno de n 3 pi cuartos más coseno de n 6 pi cuartos menos coseno de n 7 pi cuartos. ¿Sí? Ahí está, ese es el resultado. Entonces, ya tenemos el concepto de periodo y frecuencia. Ahora vamos a darle valores porque nos interesa graficar esta expresión en el dominio de la frecuencia. Entonces voy a poner un valor, por ejemplo, me interesa saber el periodo. Observen que inclusive aquí no depende del periodo. AN ni BN depende del periodo, no aparece T, porque esta expresión fue calculada sin sustituir a T. No aparece. Observen que tampoco en A0. Eso quiere decir que no depende de T. Para cualquier valor de T siempre va a ser 3/8 de A.
No importa si el periodo vale 1 milisegundo, si vale 10 segundos, si vale 3 segundos, si vale 5 microsegundos, no importa. Siempre es 3/8 de la amplitud. Entonces, no necesitamos poner eso. Sin embargo, entonces, ¿para qué podríamos necesitar el periodo? Bueno, eso es para la gráfica, porque físicamente sí tenemos que graficar en un intervalo de tiempo. Bueno, vamos a irlo describiendo en un momento. Entonces, vamos a poner aquí, tengo esta expresión. Vamos a graficarla. Y al graficarla, voy a llamarle F. Voy a explicarles aquí. Para graficarla tenemos que sumar A0 más el primer coeficiente A1 por el coseno de 1 omega 0t, o sea, coseno de 1 omega 0t más B1 seno de 1 omega 0t, ese es el primer armónico, más el segundo armónico, A2 coseno de 2 omega 0t más B2 seno de 2 omega 0t, más el tercero, cuarto, quinto, etcétera. Nos dice que es desde 1 hasta el infinito. Entonces, ¿dónde va a ser exactamente igual esta señal a la aproximada? Que ya no sería aproximada, sino exactamente igual cuando hayamos sumado una infinidad de cosenos y senos, ¿sí? Múltiplos de la frecuencia original, porque aquí tenemos esto. Entonces aquí observamos omega 0. Este omega es la frecuencia angular de una señal. En un momento vamos a sacar esa parte. Entonces, un armónico viene dado por n igual a 1, o sea, sería A1 coseno de 1 omega 0t, B1 seno de 1 omega 0t. El segundo armónico estaría dado por A2 coseno de 2 omega 0t, B2 seno de 2 omega 0t, y así sucesivamente. Una vez que ya calculamos A0, AN y BN, nosotros ya podemos graficar el espectro de la señal. Entonces voy a graficar ese espectro de la señal que está dado por la energía de la señal, la energía que es la raíz cuadrada de AN al cuadrado más BN al cuadrado. Entonces vamos a graficar, sería stim x, y, que aquí x es la variable n, que aquí está. Voy a graficar 15 puntos, 15 armónicos, coma, n. Y vamos a poner el punto y coma, lo corremos. Estoy en el editor, entonces tengo que correrlo desde aquí. Ahora vamos a ver, aquí tenemos el espectro de la señal. Me regreso aquí y voy a abrir la gráfica. Aquí tenemos el espectro. Voy a explicarles esta parte. Aquí en el eje horizontal están numerados los armónicos. Esta es la energía del primer armónico, esta es la energía del segundo, la energía del tercero, del cuarto y del quinto aquí, ¿sí? Entonces, recuerden, la energía del primer armónico viene dado por A1 coseno de 1 omega 0t, B más B1 seno de 1 omega 0t. La energía del segundo armónico viene dado por A2 coseno de 2 omega 0t más B2 seno de 2 omega 0t, y observen que es más grande que la energía del primero. Luego sigue la energía del tercero, cuarto, así sucesivamente, y podemos observar que este es el número 8. El número 8 vale 0, tiene energía 0. Y se van haciendo más pequeños. ¿Eso por qué razón? Lo podemos observar en el resultado. El resultado nos está diciendo que es 1 sobre npi. N está en el denominador. Eso implica que mientras más grande se va haciendo n, más pequeña es la señal. Se va haciendo más pequeña mientras más avanzamos en A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a 100, a 20, a 200, a 300, se va haciendo más pequeño. Entonces, la energía de la señal está dada en la parte baja, de frecuencias bajas, ¿sí?
Ahora, eso de frecuencias bajas, frecuencias altas, ¿qué significa? Pues aquí tenemos que este armónico está a una frecuencia muy particular. Aquí estamos viendo la energía y no depende del periodo. La frecuencia sí. Entonces, ¿cómo sacamos la frecuencia de del primer armónico? Pues vamos a darle un valor al periodo. Ahora sí, vamos a decir que vale 0.01 segundos. 0.01 segundos. ¿Sí? Y aquí le voy a poner un comentario que esto es igual a 10 milisegundos. Entonces podemos mencionarlo en milisegundos, microsegundos, como queramos, o simplemente en segundos. 0.01 segundos. Entonces esta gráfica ya tiene un valor aquí que es 10 milisegundos. Entonces podemos saber cuánto vale el tiempo de un bit, que serían 10 milisegundos entre 8. Cada bit valdría eso, 10 milisegundos entre 8. Ahora, ¿cuánto vale la frecuencia del primer armónico? Pues lo voy a calcular aquí. La frecuencia del primer armónico va a ser igual a 1 entre el periodo. T no está definido. T es igual a 0.01. Es lo que dijimos que vale el periodo. Entonces F es 1 sobre T, va a ser igual a... quiero que me dé el resultado aquí mismo en pantalla. Es igual a 100 Hz. ¿Qué quiere decir eso? Que se repite esa señal 100 veces en un segundo. Esta señal se está repitiendo 100 veces en un segundo. Regresamos a nuestro editor. Tenemos otro concepto que es muy importante, que es la frecuencia angular. Omega 0 va a ser por definición igual a 2 pi sobre el periodo. Ahí está. Y eso se mide en radianes. Lo que nos dé está siempre en radianes. También omega 0, aquí lo voy a poner. Omega 0 también es igual a 2 por pi por f, que es la frecuencia de la señal. 2 pi por f, medido también en radianes. Entonces podríamos sacar 2 pi sobre el periodo, que sería 2 pi sobre 0.01. Vamos a calcularlo para esta señal. Omega 0 va a ser igual a 2 por pi por sobre el periodo. Ahí está, 628.32, que es, normalmente se deja en términos de pi. 2 sobre el periodo, que esto sería 200 veces pi. O sea, déjenme acomodarlo para que se entienda más claro. 2 sobre el periodo por pi. Así. Generalmente se escribe y se denota así, en términos de pi. Entonces hacemos esta división, nos da 200. 200 pi es la frecuencia angular. Aquí lo vamos a poner para tenerlo siempre presente, que en este caso es 200 pi radianes. Entonces ya tenemos la señal, el espectro de señal de esta función, que es el carácter B. Nuevamente les explico qué es el ancho de banda de una señal. Es la extensión de frecuencias
medida en hertz, en la que se encuentra la mayor cantidad de energía de la señal. No es necesario que nosotros tomemos hasta el infinito, sino donde tengamos la mayor parte de la energía para que podamos transmitirla, esa señal, y en el receptor la podamos recuperar. Entonces, este primer armónico, todavía estábamos en eso. ¿A qué frecuencia está? Pues esa es la frecuencia fundamental, F1. Y ya dijimos que en hertz nos salió, no me acuerdo, a ver, lo voy a ver aquí. En hertz nos salió 100 hertz. Ajá. Esa es la frecuencia de este primer armónico, 100 hertz. La frecuencia de este segundo armónico es de 200, o sea, 2 veces la primera. La tercera va a estar 3 veces la primera, que son 300 Hz. La cuarta 4 veces la primera, 400, está 500. Entonces la décima, ¿en qué frecuencia está? El décimo armónico en 1000 Hz. 10 veces el primero, que son 100, 10 por 100 son 1000 Hz. Entonces el quinceavo armónico va a estar a 1500 Hz. Y así sucesivamente. El armónico 20 va a estar a 2000 Hz. Podemos sacar el valor de cualquier armónico. El valor del armónico 75. ¿A qué frecuencia está el armónico 75? Pues serían 75 por 100, que serían 7500 Hz. ¿Sí? Entonces, el ancho de banda de esta señal particular está en las frecuencias bajas. Solamente con los primeros armónicos se va a empezar a formar la señal. No necesitamos una infinidad de ellos. Vamos a graficar esa señal. Entonces regresamos al editor y aquí lo vamos a hacer. Entonces vamos a empezar. F de t es igual a 0 más. Voy a ponerlo de tal manera que pueda ver las dos. Entonces voy a llamarle F1 porque va a ser mi primera aproximación. F1 va a ser igual a A0, que habíamos dicho que es 3 octavos de A. Y vamos a tomar A como 1 para que sea más rápido, porque nos interesa entender ese concepto del uso de la señal de la serie trigonométrica de Fourier. Entonces sería 3 octavos de A, que 3 octavos de 1 más para n igual a 1 sería A1. Ahora, ¿cuánto vale 1? Aquí al correrlo, de hecho lo voy a correr, ya que se corrió, ya se calcularon esas variables a n, bn y a n. Aquí tengo el editor de variables. Aquí podemos ver en el espacio de trabajo esas variables. Omega 0 no se han calculado. Necesito comentar esto. Ahí está. Listo, ya lo calculó. Observen. Ya tenemos aquí a n. Y esta n lo puedo ver en el editor de variables. Aquí tengo a n, pero también me interesa ver bn. Aquí está bn. Entonces a1, b1. Aquí tengo a2, b2, a3, b3, etcétera. Entonces vamos a empezar porque la expresión nos pide tener a1. Entonces escribimos, sería, ahora sí, vamos a descomentar, quitamos el comentario y ponemos a1, donde a1 vale, aquí está 0.093. voy a poner 3 cifras significativas. 0.093 por coseno de n omega 0t, donde n vale 1, no es necesario ponerlo, omega 0 sí, pero aquí ya tenemos la variable omega 0, nada más escribo omega 0, n omega 0 por t. Necesito una variable tiempo que no he definido.
De una vez voy a definirla. Entonces voy a decir que t va a ir, es una variable que es un vector que va a ir desde 0 hasta, vamos a graficar un solo periodo. Entonces ponemos hasta 0, 1, pero si lo dejamos así, esto implica que t va en incrementos de 1. Entonces voy a poner incrementos de 0, 0, 1. ¿Sí? Más 3 ceros para que, si no, solamente habría 10 puntos. Ahí habría 1000 en este intervalo. 100 puntos, perdón, 100 puntos. Vamos a ver. Entonces continuamos. F1 es 3 octavos más A1 coseno de omega 1 omega 0t más B1, donde B1 vale, vamos a ver, B1 vale 0.225. 0.225 multiplicado por el seno de n omega 0t, o sea 1 omega 0 por t. Recordemos que el 1 no es necesario colocarlo. ¿Sí? Esa sería mi primera aproximación. Ahora quiero graficarlo, voy a graficarlo. Voy a poner plot x, y, x aquí es n, no, perdón, es t, f1, vamos a ver. Ahora lo corremos. A ver, veamos, ya debió de haber generado la gráfica, aquí está. Sin embargo, no me muestra nada. Vamos a ver el comando. Y aquí está, aquí le puse punto y coma, es 2 puntos. Perdón, aquí está. Vamos a ver. Bueno, aquí ya compuse la gráfica. ¿Sí? Esta sería la gráfica con el, solamente con el A0 y el primer armónico. Entonces esta es la gráfica. Vamos a ponerle un título aquí. Un armónico. Ajá. Ahora para 2 armónicos vamos a poner 5 armónicos. Vamos a poner 5 armónicos. Vamos a llamarle F5, porque estamos, para indicar que estamos integrando 5 armónicos. Entonces sería F1, todo esto, que es el primer armónico más el segundo, más, continuaríamos con A2, vamos a quitar, con A2, sería aquí, n igual a 2, A2 coseno de 2 omega 0t más B2 seno de 2 omega 0t. Entonces ponemos ese valor, A2 vale, aquí está 2 y aquí está B2. A2 menos 0.477 menos 0.477 por el coseno de 2 por omega 0 por t, aquí creo que es por más B2 que sería menos 0.159, aquí está menos 0.159 menos 0.259.
menos 0.159, menos 0.159 por el seno de 2 por omega 0 por t. Entonces aquí ya tendríamos el segundo armónico, más el tercer armónico, más el cuarto, más el quinto. Vamos a ver cómo nos queda con este segundo armónico. Ahorita le cambiamos. 2 armónico 2 sería plot x, y, aquí x es la variable t, f2. Control S, lo guardamos y lo corremos. Observemos. Vamos a obtener esta y esta. Observen que pues todavía no se parece. Miren, la anterior mucho menos, era simplemente un seno. Con 2 armónicos empieza a tomar forma, pero yo no diría que estas dos gráficas se parecen. Entonces vamos a agregar los 5 que habíamos dicho. Aquí vamos a pegarlo porque ya vamos a poner los 5. Como tiene el título, vamos a ponerle F5 y aquí va a ser F5. ¿Sí? Sin embargo, esa parte ya la tengo, yo ya la hice. Y lo que hice... Lo que hice fue poner armónico 2. Esa es mi variable que le voy a llamar a esta parte, el armónico 2 que viene aquí, esta. Control C, inicio, aquí, este es el armónico 2, para no estar poniendo todo esto aquí, que se vea más organizado, más ordenado. Entonces aquí le pondré más armónico 2. Aquí me falta un signo menos porque nos había dado negativo. A2 es negativo, lo voy a comprobar aquí. Sí, es negativo. Entonces, y el armónico 3, aquí le voy a poner armónico 3, va a ser igual a A3 coseno de 3 omega 0t más B3 3 omega 03 omega 0t. Entonces vamos a observar A3 y B3. A3 es menos punto 181 menos punto 181 menos 0.181 por el coseno de 3 omega 0t 3 omega 0t más B3 también es negativo, menos 0.075 menos 0.075 por el seno de 3 por omega 0t. Vamos a hacerlo más rápido porque esto es muy tardado. Entonces lo que voy a hacer es tomar este, fin, control C, aquí voy a poner armónico 4 que va a ser igual, control V, y le voy a quitar esto, le voy a quitar este también, y el 4 también porque quiero copiar esta estructura 2 veces, ahí está.
2, 3, 4. Aquí va a ser 4 omega 0t. Y aquí es 4 omega 0t. Falta una multiplicación aquí también. Multiplicación. Aquí va a ser el 5. Y aquí 5 por omega 0t. Y aquí el argumento del seno también es 5 por omega 0t. Este no pasa. Ahora vamos a copiar aquí. Vamos a escribir el coeficiente A4. A4 es 0. Es 0, ni lo tenemos que escribir. A4 es 0. Aquí este término se va. Y necesitamos B4. B4 no es 0, es 0.159. 0.159. 0.159. Luego avanzamos con el 5, que sería A5 y B5. A5 es 0.109. 0.109. 0.109. Y aquí colocamos B5. B5 es menos 0.045. Menos 0.045. Sí, es correcto. Y ya tenemos los 5 armónicos. Entonces le sumamos más el armónico 3 más el armónico 4 más el armónico 5 para tenerlo más ordenado y tener más estructurado. Vamos a correrlo para observar si se genera la gráfica. Ahí está. Observen esta gráfica. Podemos decir que se parece un poco más al segundo, a esta gráfica en el tiempo, la original, esta. ¿Y qué pasa si agregamos 15 armónicos? 10 armónicos. Esto fue con 5 armónicos, con 10 armónicos, ya lo tengo aquí. Para hacerlo más ágil, ya nada más grafico, control S, para que vean. Lo anterior lo hice para que vieran el proceso. Miren, se parece más. Ahí está. Ya tiene más parecido. Aquí está un 0, luego dos unos, tres ceros, un 1 y un 0. A ver, vamos a ver con 15 armónicos. Con 15 armónicos ya también lo tengo. Aquí tengo los armónicos del 11 al 15 y aquí están agregados. ¿Sí? Aquí están. Recuerden, este fue el primer, este es a 0, el primer armónico, lo puse explícitamente. Luego el armónico 2, 3, 4, 5, 6, etcétera, hasta el número 15. Y graficamos. Guardamos. Ahí está. Esa es la gráfica. Bueno, vamos a presentarla. Vamos a ponerlo más. Vamos a ponerlos todos en una misma ventana. Entonces voy a hacer lo siguiente. Subplot. Aquí vamos a poner 3, 2, 1. Con un armónico. Aquí está un armónico. Vamos a poner subplot. Vamos a hacer lo siguiente. Para subplot es como control C. Bueno, primero voy a ver que funcione antes de guardar errores. Ahí está. Antes de copiar errores, primero verifico que esté bien lo que estoy copiando. Control V. Y este va a ser la 3. Bueno, aquí lo que le estoy diciendo que va a ser una gráfica, subgráfica. La ventana va a estar dividida en 3 renglones
y 2 columnas. 3 renglones, 2 columnas, donde esta gráfica que ponga a continuación la voy a poner en la primera en la primer renglón y primera columna. Esta dentro del primer renglón, en la tercera, no, en el segundo renglón. Va a quedar en la tercera posición, porque son 6 posiciones. Vamos con la siguiente. Control V. Esta, vamos a ponerla. Esta es la 4. Con 10 armónicos. Esta va a ser la 5. Y esta es la 6. 6. Fortalecer. Lo corremos, vamos a ver, ahí está. Entonces aquí tenemos, voy a ver esta a la vez. Aquí tenemos algo muy importante que quiero que entendamos. Entonces, nuevamente, el ancho de banda de una señal es la longitud de frecuencias que se miden en hertz, en donde está concentrada la mayor cantidad de energía de la señal. Entonces observamos que mientras aquí está el espectro en frecuencia, este es el espectro en frecuencia. Aquí lo tenemos a 100 Hz, este primer armónico, que es este, aquí está, este es el primer armónico, este es el único armónico. Y en el segundo armónico está 200 Hz, el tercero a 300, 400, 500, 600. O sea, aquí tomando 15 armónicos tenemos un ancho de banda de 1500 Hz. ¿Sí? Aquí con un armónico solamente son 100 Hz y observen. Si tenemos un medio de transmisión, que eso es lo que viene a continuación, un medio de transmisión, por ejemplo, guiado, un cable de cobre, que tiene queremos transmitir por cable de cobre a una gran distancia, y mientras más nos alejamos, el ancho de bandas de ese cable se reduce. Eso quiere decir que va a filtrar los armónicos de las señales. Vamos a decir que ese cable está tan largo que nos deja pasar solamente 100 Hz. Esto es lo que se vería. Esto es lo único que pasaría en el destino. No nos sirve, no podemos recuperar la señal. Si dejamos pasar 2 armónicos, si tenemos un medio que nos deja pasar 200 Hz, o sea, hasta 200 pasan sin ser atenuados, tendríamos una señal intermedia entre esta y esta. 4, 5, por ejemplo, 5 armónicos sería un ancho de banda de 500 Hz. Entonces aquí tenemos que este sería el resultado, lo que recibiría el receptor, porque ese canal estaría atenuando todos estos armónicos, no los dejaría pasar, los estaría eliminando. Sin embargo, si aumentamos el ancho de banda de ese canal a 10 armónicos, que deje pasar 10 armónicos, serían 1000 Hz, un ancho de banda de 1000 Hz. Recuerden que la frecuencia del primer armónico son 100 Hz, ya lo calculamos. Entonces en 10 Hz tenemos 1000 Hz. En 1000 Hz, este es el resultado que tendríamos. Esto es lo que estaría recibiendo el receptor, porque nos deja pasar 10 armónicos. Este es el cálculo con 10 armónicos. Si aumentamos a 15, observen que mejoró un poco, sin embargo no tanto, y estaríamos recibiendo esta señal en el receptor. ¿Sí? Entonces esa es la parte importante del ancho de banda, que tenemos un canal que tiene una propiedad física que se llama ancho de banda, que depende esa propiedad de la longitud del canal, del material en el cual está hecho, etcétera. Son varias propiedades que ya iremos analizando a lo largo del curso. ¿Sí? Entonces, si queremos que pasen más armónicos, necesitamos un canal más grande.
de mayor ancho de banda. Sin embargo, en muchos casos desde el aparato electrónico se filtra la señal para que abarque solamente una cantidad de ancho de banda y se filtran las partes altas de la frecuencia. La señal telefónica se filtra a 4 kHz. Cuando nosotros levantamos el auricular y cuando ya está el circuito establecido entre el transmisor y receptor, cuando ya está establecida una conversación, el canal es de 4 kHz y solamente ocupan 4 kHz. Se filtra a propósito para que tengamos más usuarios en un mismo canal. Bueno, no quiero alargar más el video para que se entienda esta parte. Vamos a ver más adelante otros conceptos de ancho de banda, que es inclusive el digital, 5 megabits por segundo, por ejemplo. Ese concepto se va a entender en el ámbito en el que estemos trabajando. Bueno, hasta aquí este video. Saludos cordiales.